tenemos el agrado de compartirte nuevamente el resumen del Ágape en Vivo sesión 502. Dios me habilita para vivir comunión por el nuevo pacto, por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos capítulo 8, versos 10 al 12. En este ágape, el Espíritu Santo nos guía a recibir y vivir el nuevo pacto que Abba cumple para habilitar a cada hijo en la vivencia de comunión. Dios ha dispuesto a hacernos sus hijos en semejanza con Jesús, lo cual cumple en el nuevo pacto. Jesús instituyó el pacto eterno de la adopción, en el cual Dios provee todo lo requerido para conformarme a su semejanza. Todas las promesas que constituyen el pacto de Dios con nosotros operan de la misma manera. En 2 de Pedro capítulo 1 podemos ver lo que ahí el Espíritu Santo manifiesta, ¿no? Dice: todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Y luego habla de promesas, ¿no? Mediante preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas vengamos a ser participantes de la naturaleza divina. En Hebreos nos dice también Dios que el nuevo pacto ya no está basado sobre mandamientos y condiciones, sino sobre mejores promesas. Y todas las promesas funcionan en base a la capacidad de Dios para cumplirlo en la vida de los que le creen. Hebreos capítulo 11 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. En otras palabras, Dios va a cumplir lo que ha prometido en la vida de nosotros que le creemos. ¿Sí? Entonces, dado que absolutamente todo funciona en base a promesas que Dios tiene que cumplir, pero la condición de ese cumplimiento estriba en cómo yo proceso lo que Él me dice y que Él provee cómo procesarlo, ¿no? Que es en la mente de Cristo, es en la guianza del Espíritu Santo. Se trata de habilitarnos para vivir promesas, ¿sí? Lo cual es una realidad y un estado de ser completamente opuesto a la condición humana, donde se trata de ver cómo sobrevives o ver cómo logras alcanzar cosas, ¿no? Y en la práctica de una creencia religiosa en el ámbito humano, pues igual sigue sobre las mismas bases. Se trata de ver cómo logras ser bendecido, todas esas cosas. Entonces, el factor determinante de lo que nosotros experimentamos es lo que cada uno de nosotros vivimos pensando y creyendo, ¿no? Y entonces el trabajo de Dios está en renovar nuestro entendimiento, porque la parte básica de lo que ahora somos, una vez que venimos a Jesús, es transformada. Y todas
Parece que todas las semanas estamos repitiendo el mismo punto de partida, ¿no? Pues tenemos que estar conscientes. Tú, si hemos venido a Jesús, en 2 Corintios capítulo 5, está la declaración divina, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¿Lo ves? Cuando lo personalizas, de manera que yo, que estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas, lo que fui, ya no lo soy, ya pasó. Y ahora todas las cosas respecto a mi existencia, a mi persona, etcétera, son hechas nuevas. El pacto eterno opera exclusivamente en preciosas y grandísimas promesas que se cumplen conforme vives, conoces, comunión. Todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado en el poder de Dios mediante la vivencia de conocerle. Vamos a empezar teniendo presente el pacto que comprende todas las promesas de Dios. Y eso está en Hebreos el capítulo 8. Hoy vamos a ver este pacto en el contexto de tu habilitación, de mi habilitación para vivir todo lo que Dios se ha comprometido a hacer. Y por lo tanto poder entender este pacto como un proceso de habilitación. Dios dice que Él da por viejo, da por terminado el pacto que estaba en efecto, que era con la casa de Israel, y Él hace una declaración tremenda, ¿no? Dice, ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Por favor, toma un momento con Dios en todo esto que vamos a ir hablando para que tú puedas comprenderte en la promesa, en el privilegio que Dios nos concede a los hijos, ¿sí? ¿Cómo funcionaba ese pacto? Pues funcionaba sobre condiciones de obediencia personal. Y Dios dice, no permanecieron en mi pacto. Y entonces el pacto quedó invalidado, ¿no? Por la conducta que era requerida de parte de ellos. Y la consecuencia terrible, Dios dice, y yo me desentendí de ellos. Porque el pacto antiguo estaba basado sobre ordenanzas, mandamientos, preceptos, que la persona que estaba incluida en ese pacto tenía que cumplir. Y entonces Dios está viendo el cumplimiento, y recuerden, Dios no puede ser engañado porque Él ve el corazón, y cuando lo que ve en el corazón no satisface el cumplimiento requerido, pues no, el pacto no funciona. Pero para que Dios diga, yo me desentendí de ellos, habla de un estado terrible, ¿no? Lo cual podemos ver cuando Jesús viene a la tierra. Juan capítulo 1 nos resume lo que ocurre, ¿no? El Espíritu Santo ahí nos muestra la perspectiva de Dios y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, Israel se regía por la escritura, por la creencia en la ley, etcétera, etcétera. Y Jesús viene y toda esa estructura de pensamiento basada en la ley no puede reconocer en Jesús quién es, sino que hace que los líderes de todo eso en realidad resuelvan que Jesús es una amenaza a su sistema
y lo quieren matar vez tras vez, tras vez, tras vez. Y puedes ver entonces que no hay trabajo de Dios en sus corazones. Y el resultado, ¿por qué? Porque Dios dice, yo me desentendí de ellos. ¿Por qué ver esto? Pues primero porque es el preámbulo que Dios utiliza para introducirnos al nuevo pacto. Segundo, porque cuando tú y yo queremos insistir en tener una relación con Dios que se basa en esa estructura del viejo pacto, allí no hay vida. ¿Te das cuenta? Allí no hay promesas, allí hay esclavitud. Y en la escritura está clarísimo eso. En la carta a Gálatas, Dios dice que hay dos pactos, ¿no? Y uno es el pacto, el viejo pacto, que representa esclavitud. Y el nuevo pacto, que Dios opera en nosotros. Entonces, vivir la vida de hijos no puede funcionar en el esquema del viejo pacto. Tiene que operar en el esquema de las promesas de Dios. Nuestro entendimiento entonces tiene que operar en base a promesas. ¿Te das cuenta? Porque cuando venimos por el Espíritu Santo a comprender que todo lo que nos ha sido dado, regreso a 2 de Pedro capítulo 1, funciona en el poder de Dios. Nos ha sido dado por su divino poder. Y luego habla de esto y dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ahora viene, está bien, todo opera en el poder de Dios, quiere decir, yo no puedo ver nada de esto cumplido en mi esfuerzo. Tiene que ser algo que Dios opere en mí. Pero, ¿cómo va a operar? Porque si fuera nada más, si allí terminara, pues entonces ya todos estaríamos viviéndolo sin participar, sin la parte que nos corresponde. Nada más sucedería porque Dios cumple. Pero aquí está la parte crítica. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta frase, mediante el conocimiento, personalízale. Todo me ha sido dado por el poder que Dios tiene para cumplir, pero se cumple en mi vida conforme yo conozco a aquel que me llamó. ¿Qué me llamó? Me llamó su hijo. Si voy a ser renovado en mi entendimiento, tengo que entender cada vocablo, conocer a Dios. Entonces, no es que yo sepa qué dice la Biblia, que yo tenga eventos con Dios. Por ejemplo, haber recibido a Jesús. Haber recibido a Jesús es un paso importantísimo, obviamente. Naces de nuevo. Pero eso no concluye que ya conozcas a Dios, porque Dios utiliza esa palabra estrictamente en el contexto de que vivas lo que Él es. ¿Ves la diferencia? No es saber algo de Dios, sino es vivir lo que Él es. El pacto eterno es un proceso vivencial que Dios opera en cada hijo que aprende a participar en su cumplimiento. Dios se ha comprometido a completar su promesa por medio de la renovación de mi entendimiento. Cada promesa del nuevo pacto me habilita para conocerle en comunión. Pues para Dios tú vienes por obra suya, porque nadie viene a Jesús si el Padre no le trae, y tomas estas decisiones y empieza Él a mostrarte pasos a dar. Y si tú los das,
Él cumple. Y si Él cumple, tú le conoces en tu propia vivencia. Vamos a ver cómo se conecta eso a estos artículos del pacto. ¿Sí? Dios no va a imponerse sobre nadie. Eso no es su naturaleza, eso no es cómo funcionan las cosas. Entonces, cuando nosotros estamos procesando todo con Dios, con estas creencias que no son enseñadas por el Espíritu Santo, pero que las enseñan los hombres y las creen, tienen sentido humano, ¿sí? Por ejemplo, esta creencia que Dios controla todo. Y lo citamos como si fuera una verdad en la Escritura. Por favor, muéstrenmelo en algún versículo de la Biblia. Eso no existe. Dios reina sobre todo, sí, pero no lo controla todo. Si Él controlara todo, Adán y Eva nunca hubieran comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios estableció, no lo hagas, expresó su voluntad, dio la advertencia de las consecuencias, pero Él no controló la voluntad de Adán y de Eva, ¿o sí? Entonces, este es un engaño infernal porque ocurre una barbaridad hecha por una persona cometiendo crímenes, ¿no? Y decimos, es que Dios tiene control de todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que Dios controló a esa persona que acaba de cometer el peor de los crímenes. ¿Y cómo lo explicas? Pues es que no se puede entender, pero así es la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta del engaño en que eso nos mete? Estamos viendo cómo vivir promesas, ¿sí? Entendiendo el fundamento. Todo mi trato con Dios se basa en un pacto que Él establece, en donde Él está comprometido a cumplir su promesa en mi vida. ¿Y cuál es esa promesa? Hacerme su hijo, hacerme conforme a Jesús. ¿Cómo lo va a cumplir? Poniendo sus leyes en mi mente. ¿Cuánto de las leyes de Dios, las leyes nuevas? ¿Por qué le decimos nuevas? Porque no está hablando de las leyes del viejo pacto, ¿sí? Tú y yo no estamos sujetos a la ley del viejo pacto, porque la ley del viejo pacto, Dios declara en la Escritura que es una ley dada para el pecador. ¿Tú sabes eso? Escucha. En las cartas a Timoteo, Dios dice lo siguiente, porque la ley fue dada para el parricida, para el matricida, para el adúltero, para el ladrón, para el mentiroso. ¿Qué tal? No mates, no mientas, no codicies, no robes, no hables falso testimonio. ¿Para quién está dado? Para los seres humanos. Entonces, eso está obsoleto. ¿Por qué? ¿Ya puedo matar? No, porque para los hijos eso no es necesario. Ahora se trata de cumplir la promesa de traernos a vivir algo contra lo cual no hay ley. Gálatas capítulo 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque si vives ser amor, no vas a dañar a nadie. Entonces no hay que estar viendo que no hagas lo malo, eres de otra naturaleza, que no hace el mal. Por eso es benigno.
Dios es benigno porque Él no hace el mal a nadie, Él hace el bien a todos. Y ahora nos toca a nosotros elegir si le voy a permitir a Dios habilitarme para vivir. Pues si vas a vivir promesas, tienes que entender, Dios te presenta. Es el trabajo del Espíritu Santo. Mostrarte lo que se te ha dado. Pero eso, mostrarte no quiere decir que ya lo vives porque se te mostró. Es solamente el inicio del proceso. El pacto es una vivencia constante de amor con Dios en ti. La única manera en que el pacto opera es en la vivencia de amor y fe. Cuando ando en amor, le permito a Dios hacer su obra en mí sin temor ni incredulidad. Dios te ama y su amor por ti es infinito y por lo tanto su compromiso contigo es absoluto. No hay manera que Él te falle. Y esto nos lleva a permitirle al Espíritu Santo mostrarnos cómo estoy provisto entonces. Porque la promesa es enorme, ¿no? Que tú, que yo, que cada uno de nosotros viva la plenitud de Jesús. Pues tenemos que ser traídos a una mente completamente diferente a la que hemos estado acostumbrados a vivir, que es la mente carnal, que es enemiga de Dios, que no va a ser arreglada. ¿Cómo se me da la mente de Cristo? Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ocupado en mostrarme lo que Dios me ha dado. Bueno, ¿por qué me lo muestra? Porque este es el pacto. Pondré mis leyes en tu mente. ¿Sí? Entonces, si aprendes a caminar en promesas para permitirle al Espíritu Santo alumbrar tu entendimiento y mostrarte la provisión. Cuando Dios te lleva aquí, tú empiezas a entender que la verdad que Jesús es, habla de la provisión que Dios te ha dado. Porque todo lo que Jesús es, se te ha dado. Ahora se trata de que tú camines allí. Y eso es tu habilitación. Se tiene que ejercer el pacto. ¿Sí? Y por eso tú puedes confiadamente venir y decir, Padre, muéstrame cómo está provisto todo, ¿no? Pero me estoy refiriendo a asuntos específicos que tú vas enfrentando. El asunto es que tú vivas provisión. Y entonces el Espíritu Santo no busca, por ejemplo, a veces queremos nosotros, ¿dónde está para Israel, no? Andaba en el desierto, como ejemplo, y necesitaban agua. Entonces su asunto era conseguir agua, ¿no? Necesitaban comida, conseguir comida. Para Dios lo importante no era darles agua o comida, por supuesto que Él iba a ser fiel en eso, sino cómo funcionan sus corazones. Y en Hebreos, el capítulo 3 y 4, Dios nos cuenta de lo que sucedió con ellos. Dios les habló su compromiso, pero ellos no le creyeron. Y por lo tanto nunca entraron en su reposo. Porque fíjate, lo que era correcto para ellos hacer es
Dios se comprometió. Asunto resuelto, ¿no? Ya nos demostró su poder, nos sacó de Egipto con mano poderosa. Ya nos demostró su fidelidad. Faraón vino a tratar de destruirnos y el que salió destruido fue él. Nosotros a salvo. Este es el tamaño de nuestro Dios. Él es nuestro dador de aquí en adelante. ¿Sabes que nunca lo reconocieron? Dios quiso hablar con ellos. ¿Sabes qué le dijeron a Moisés? No, no queremos hablar con Dios. Ve tú. Y lo que Él te diga, lo hacemos. Pero que no hable Dios con nosotros. Ahí está escrito. Entonces en Hebreos 13 nos dice, capítulo 4 dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como lo hicieron ellos. Y se nos dice, a ellos también se les dio la buena nueva, como en nosotros, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y nos dice, tengamos cuidado de no repetir semejante desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ten presente esto, los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Y no hay cosa creada que se pueda ocultar en su presencia, antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y este dar cuenta no lo tomes como un día voy a estar en la presencia de mi Creador y Él me va a requerir que yo le entregue cuentas. No, es una constante. Ya estás en la presencia de Dios. Él está viendo tu corazón 24/7. Y Él se ha comprometido a habilitarte para que vivas su plenitud. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!